Y si te dijera que matar a Goliat no fue el final, sino solo el comienzo de una venganza espiritual que pocos conocen, ¿qué pensarías si descubrieras que Goliat tenía hermanos y que ellos no descansaron hasta buscar la sangre de David? Este no es solo un relato olvidado del Antiguo Testamento. Es una historia cargada de simbolismo, poder espiritual y advertencias divinas. Una historia que revela una verdad oculta. Cada victoria que Dios te da puede despertar enemigos silenciosos que intentarán derribarte cuando menos lo esperes. Y si te dijera que hay gigantes que se levantan contra ti porque tú ya derribaste a uno, ¿te quedarías hasta el final para descubrir cómo vencerlos? Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte un secreto espiritual escondido entre las líneas de esta historia. No es casualidad que hayas llegado a este video. Hay algo que Dios quiere mostrarte sobre tu propia vida, tus propias batallas y las fuerzas que se han levantado después de tus victorias. Porque cuando un gigante cae, los demás se despiertan. Esta enseñanza no es solo histórica, es profética. En los próximos minutos vamos a explorar lo que la mayoría de los creyentes desconoce, que David no luchó contra un solo gigante, sino contra una descendencia de gigantes con sed de venganza. Y tú también. Esta palabra puede transformar tu forma de ver tus enemigos, tus luchas espirituales y hasta las cadenas invisibles que intentan regresar después de que ya fuiste liberado. Porque sí, muchas veces, después de la victoria, viene la revancha del enemigo. Quiero que te prepares para un estudio que va a abrir tus ojos espirituales, que va a darte respuestas, que va a confirmar lo que has sentido en tu espíritu, que va a revelarte estrategias divinas para cuando los hermanos de Goliat se levanten contra ti. Pero antes de comenzar, necesito que comentes abajo una frase como declaración de fe. Dios me prepara para enfrentar a los gigantes ocultos. Esa frase es tu compromiso con esta palabra. Es tu testimonio escrito de que hoy vienes a recibir una revelación que puede cambiar tu destino espiritual. Y también, dale me gusta a este video, no solo para apoyar este canal, sino porque cuando lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta palabra urgente. Es un acto de fe, es parte de tu ministerio, porque cuando compartes la palabra, tú también predicas. Felicidades por estar aquí. Muchos no llegaron, pero tú sí, y eso significa que tu espíritu está despierto. Suscríbete si aún no lo hiciste. Porque muchos creyentes, sobre todo aquellos que no tienen una iglesia cerca, están usando estos estudios como su alimento espiritual diario. Al suscribirte, formas parte de una comunidad que busca la voz de Dios en cada palabra. Y como siempre hacemos antes de iniciar, comenta con nosotros la frase que activa este estudio: paz en Cristo. Esa frase es el saludo de quienes están conectados al mismo espíritu. Al hacerlo, te unes a miles que, como tú, están sedientos de revelación. Y quiero que sepas esto: la penúltima enseñanza del video de hoy puede contener una clave espiritual que desbloquee una bendición que has estado esperando durante mucho tiempo. Así que no te vayas antes del final. Ahora sí, ponte cómodo. Abre tu corazón, apaga el ruido del mundo exterior y deja que el Espíritu de Dios te hable, porque vamos a comenzar un viaje profundo, revelador y transformador a través de las Escrituras. 1. Los otros gigantes. Los hermanos de Goliat y el eco de la venganza. Muchos recuerdan a David como el joven pastor que con una honda y una piedra derribó al imponente Goliat. Pero pocos saben que Goliat no estaba solo. Él era parte de una descendencia peligrosa, una generación de gigantes que llevaban en su sangre la rebelión contra Dios y el odio hacia el pueblo escogido. En 2 Samuel 21, 15-22, la Biblia nos revela una verdad impactante. David no enfrentó solo a un gigante. En realidad, hubo una serie de guerras posteriores donde él y sus hombres tuvieron que combatir a otros descendientes de los gigantes, a los hermanos de Goliat, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel.
Y descendió David con sus siervos y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó. 2 Samuel 21:15. Aquí empieza algo importante. Después de la gran victoria contra Goliat, no vino la paz, vino otra guerra. El enemigo no se quedó quieto, volvió. Porque cuando Dios te da una gran victoria, no significa que el campo de batalla se cerró. A veces significa que ahora entras en un nivel mayor de guerra espiritual. Goliat fue solo el primero, un símbolo, una cabeza que cayó, pero el espíritu de oposición seguía activo. ¿No te ha pasado que justo después de una gran victoria en tu vida, sea espiritual, familiar, financiera, viene una nueva batalla, más intensa, más extraña, más personal? David se cansó. Y ese cansancio no era solo físico, era espiritual, era el peso de saber que una sola victoria no garantiza el fin de las guerras. A veces, el enemigo se reorganiza, toma forma nueva, se oculta en otros rostros, pero su propósito sigue: destruirte, desanimarte y vengarse. Y aquí aparecen los hermanos de Goliat. Uno de ellos es Isbi-Benob, un gigante cuyo nombre ya encierra misterio. Dice el texto: y uno de los descendientes de los gigantes, Isbi-Benob, el peso de cuya lanza era de 300 siclos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, intentó matar a David. 2 Samuel 21:16. Este enemigo no era una casualidad, era un diseño, tenía armas nuevas, estaba preparado específicamente para David. Su intención era clara: matar al ungido. Ahora presta atención. Cuando Dios te unge, también te expone. Cuando portas unción, portas destino, y eso despierta enemigos que jamás conociste. El aceite sobre tu cabeza brilla en el mundo espiritual, y los gigantes nuevos detectan la fragancia del favor divino. Isbi-Benob es un símbolo de aquellos enemigos que vienen después de que tú crees que ya venciste. Los que esperan tu momento de debilidad, los que se aprovechan de tu cansancio espiritual, los que no tienen nombre en tu pasado, pero aparecen cuando menos lo esperas, y tienen una sola misión: apagar la llama de tu propósito. Pero Dios no te deja solo. Cuando David estaba a punto de ser alcanzado, se levanta un aliado. Dice el texto: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. 2 Samuel 21:17. ¡Qué poderosa enseñanza! Cuando el enemigo parece superar tus fuerzas, Dios usa a personas leales, intercesores, guerreros espirituales que se levantan a tu lado para pelear por ti. Porque el que lucha bajo el llamado de Dios nunca pelea solo. Y no fue solo Isbi-Benob. El pasaje menciona a Asaf, a un gigante llamado Goliat, el gitita, otro, no el original, y a un ser anónimo con 24 dedos, símbolo de deformidad espiritual, de algo antinatural y perturbador. Y hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano, y en cada pie 6 dedos, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. 2 Samuel 21:20. ¿Lo ves? No era una simple familia, era una línea espiritual, una descendencia perversa que se oponía al plan de Dios, una manifestación física de una batalla invisible. Muchos creyentes hoy enfrentan estas mismas guerras. Vencieron un Goliat, hace años una enfermedad, una adicción, una relación tóxica, una etapa oscura, pero luego otros enemigos se levantaron, con otros rostros, pero con el mismo espíritu destructivo. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que muchos se sorprenden y se confunden. Creen que, porque vencieron antes, ya no deberían luchar más. Pero Dios no solo quiere darte una victoria. Él quiere entrenarte como un guerrero espiritual, maduro, resistente, preparado para cualquier hermano de Goliat que se atreva a venir por ti. Y cuando eso pasa, cuando te mantienes firme, Dios escribe algo poderoso sobre ti, como escribió sobre David y sus hombres.
Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. 2 Samuel 21, 22. Aleluya, porque no importa cuántos gigantes vengan, si tú permaneces fiel, ellos caerán, no por tus fuerzas, sino porque la unción que venció a Goliat sigue sobre ti, porque el Dios que te levantó una vez te va a seguir levantando hasta el final. Reflexión. Hoy muchos están bajo ataque de hermanos de Goliat, espíritus de miedo que vuelven, tristezas que parecían superadas, problemas familiares que resucitan. Pero escucha esto, si Dios estuvo contigo cuando el primer gigante cayó, también estará contigo ahora. No te canses, no bajes la guardia y sobre todo, no pienses que estás solo. A tu lado hay Abisais, hay ángeles, hay promesas, y sobre ti aún fluye la unción que derriba gigantes. 2. La ciudad de Gat. El origen espiritual de los gigantes. Detrás de cada gigante hay una historia, y detrás de cada historia una raíz espiritual. En este bloque vamos a profundizar en un punto que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene una carga espiritual enorme. La ciudad de Gat, la tierra donde nació Goliat y desde donde también surgieron sus hermanos. Gat no era una ciudad cualquiera. Era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, junto con Gaza, Asdod, Ascalón y Ecrón. Pero lo que hace a Gat especialmente relevante no es solo su posición estratégica o militar, sino su significado espiritual. Era una tierra fértil para la rebelión, el orgullo y la altivez. Y eso no es casualidad. Cuando la Biblia menciona repetidamente que los gigantes eran de Gat, nos está enviando una señal. Hay lugares, territorios, entornos espirituales donde los gigantes se gestan, se multiplican y se fortalecen. Gat representa ese lugar en tu vida donde tus enemigos se forman. Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. 1 Samuel 17, 4. Ese detalle aparentemente simple de Gat es una alerta profética. Los enemigos más grandes que enfrentarás suelen venir de los lugares que más descuidaste. Gat puede ser una relación que no cerraste, una herida emocional no sanada, un pecado oculto, un pensamiento que toleraste. De allí, sin darte cuenta, puede salir tu Goliat. Y no solo uno. Gat representa el origen espiritual de los ciclos repetitivos. Los hermanos de Goliat vinieron del mismo lugar. No eran enemigos externos, eran el mismo enemigo con otra forma. Porque el enemigo no siempre cambia de estrategia. Muchas veces solo cambia de rostro. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces en tu vida has enfrentado una lucha que parecía nueva, pero en realidad era la misma estructura de ataque, disfrazada, el mismo patrón de destrucción, saliendo del mismo lugar? Hay creyentes que oran para derribar gigantes, pero no examinan la tierra donde esos gigantes nacieron. No destruyen Gat. Y aquí está la revelación. Mientras Gat exista en tu vida, siempre habrá nuevos gigantes. Puedes derribar a Goliat y mañana enfrentarte a Saf, a Isbi Benob o al de los 24 dedos. Porque el problema no es solo el gigante, es la fuente. ¿Qué representa Gat hoy en tu vida? Una herencia espiritual de dolor que nunca quebraste, una costumbre que te aleja de la presencia de Dios, un ambiente de pecado que toleras, una voz del pasado que aún escuchas. Es tiempo de cerrar Gat. La Biblia dice en Josué 11, 22 que Gat fue una de las pocas ciudades donde aún quedaban gigantes después de la conquista de Canaán. No quedó de los anaceos en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Josué 11, 22. Impresionante. Dios había dado a su pueblo el poder para tomar la tierra prometida y expulsar a todos los gigantes, pero dejaron 3 lugares intactos. Uno de ellos fue Gat, y años más tarde, de ahí salió Goliat, el enemigo que humilló a Israel, el que desafió a Dios mismo, el que hizo temblar al pueblo entero.
porque lo que no enfrentas hoy, te enfrentará mañana. Y no solo eso, puede heredarle sus armas a sus hermanos, a sus hijos, a sus aliados. Gat no solo crió a un gigante, crió a una generación de venganza. ¿Qué estás permitiendo crecer en tu Gat? David no solo venció a Goliat con una piedra, también, más adelante, permitió que sus valientes destruyeran a los otros descendientes. Era una señal profética de que todo ciclo espiritual debe ser cerrado por completo. No puedes permitirte dejar raíces, porque el enemigo trabaja con raíces ocultas. Y esta es una verdad que muchos no quieren aceptar. No basta con vencer una vez, si no cierras la puerta espiritual que permitió esa batalla. Muchos creyentes hoy se enfrentan con nuevos enemigos que en realidad son remanentes de batallas mal cerradas, vicios que creyeron que ya no volverían, relaciones que pensaron que se habían terminado, pensamientos que creían haber superado. Pero si Gat no ha sido destruido, tarde o temprano los gigantes regresan. Ahora entiendes por qué Jesús no solo echaba fuera demonios, también decía, ve y no peques más, para que no te venga algo peor. Juan 5:14. Él sabía que el enemigo no se conforma con ser vencido, él busca volver. Y aquí está la promesa poderosa para ti. Si decides hoy cerrar las puertas de tu Gat espiritual, Dios va a sellar tu victoria. Y no solo eso, te dará la autoridad para que nadie más en tu familia tenga que pelear los mismos gigantes que tú peleaste. Cuando David venció a los gigantes de Gat, no lo hizo solo por él, lo hizo por una generación futura, lo hizo por Salomón, lo hizo por el linaje que vendría después, lo hizo por ti. Reflexión. Tu mayor victoria no será solo derribar al gigante que se te presenta hoy, sino destruir la tierra donde los gigantes se forman. Gat no puede seguir existiendo en tu vida. Hoy es el día de tomar autoridad y declarar: mi linaje no heredará gigantes, mi descendencia no peleará esta guerra. Hoy, con la ayuda de Dios, cierro Gat, porque los gigantes no nacen por accidente, nacen donde tú decides no pelear. 3. El cansancio de David. Cuando los guerreros se agotan y el enemigo lo sabe, uno de los momentos más impactantes en la vida del rey David ocurre justo antes del ataque de los hermanos de Goliat. Y es un detalle que, aunque breve, contiene una carga espiritual inmensa. La Biblia dice: y descendió David con sus siervos, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. 2 Samuel 21:15. Estas tres palabras, David se cansó, pueden parecer inofensivas para un lector superficial, pero para los que caminan en lo espiritual son una advertencia peligrosa. David el ungido, David el vencedor de Goliat, David el adorador, David el hombre conforme al corazón de Dios, se cansó. ¿Sabías que aún los más fuertes se agotan? ¿Sabías que los grandes líderes espirituales, los que oran, los que alaban, los que sirven con pasión, también llegan a su límite? Y más aún, ¿sabías que el enemigo lo sabe? Los hermanos de Goliat no atacaron a David cuando estaba en la cima, no vinieron por él mientras celebraba su victoria, no aparecieron cuando su fuerza estaba renovada, esperaron su cansancio, esperaron su vulnerabilidad, y entonces se levantaron para matarlo. Esto no es coincidencia, es estrategia espiritual. El enemigo te estudia, observa tus ciclos, espera tus momentos débiles, y cuando te cansas no físicamente, sino espiritualmente, ahí lanza su ofensiva. ¿Cuántos creyentes hoy están en ese punto? Cansados de luchar, cansados de esperar una respuesta, cansados de orar y no ver aún el milagro, cansados del silencio, cansados del proceso, cansados de resistir. Y es justo ahí cuando los hermanos de Goliat aparecen, viejos hábitos que vuelven, pensamientos de duda, heridas emocionales que sangran otra vez, gente tóxica que reaparece, tentaciones que creía superadas, depresiones disfrazadas de rutinas. David no estaba pecando, no estaba en rebeldía, estaba cansado. El problema no era su corazón, era su agotamiento.
Aquí hay una revelación. No todos los ataques del enemigo vienen por puertas abiertas. Algunos vienen por debilidad natural. Porque el enemigo no solo tienta, también espera. Y cuando el cansancio espiritual se instala, la visión se nubla, el discernimiento baja, la fe se sacude. Y entonces el enemigo susurra: esta vez no lo lograrás. Esta vez vas a caer. Pero aquí está la misericordia de Dios. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. 2 Samuel 21, 17. ¡Qué maravilloso! Cuando tú ya no puedes levantar tu espada, Dios levanta a alguien por ti, porque la batalla nunca ha dependido solo de ti. Dios sabe cuándo estás débil, y si tu corazón sigue conectado, aunque tu fuerza esté agotada, Él enviará a un Abisai. ¿Sabes quién es Abisai? Es una figura espiritual del intercesor, del guerrero que ora por ti cuando tú no puedes, del hermano en Cristo que se levanta de madrugada y clama por los demás. Es el Espíritu Santo mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando ya no sabemos qué decir. Romanos 8, 26. Abisai representa las intervenciones divinas en tus momentos más oscuros. David no pidió ayuda, estaba tan agotado que no podía levantar su voz, pero la ayuda llegó. Porque cuando estás bajo el pacto del Señor, Dios no necesita que grites, Él solo necesita que sigas creyendo. ¿Te has sentido así últimamente, vacío, sin fuerzas, con las manos caídas y el corazón cansado? Dios lo sabe. Y en este momento, a través de esta palabra, Él está enviando a tu Abisai espiritual. Este mensaje no es solo un estudio, es una señal de que Dios no te ha olvidado, que no te dejará solo en esta guerra, que aunque estés agotado, Él está peleando por ti. Después de este ataque, los siervos de David le dijeron algo impactante. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, para que no apagues la lámpara de Israel. 2 Samuel 21, 17. ¡Qué frase poderosa! Le dijeron a David: ya no puedes pelear solo. Eres la lámpara de este pueblo. Si caes tú, se apaga nuestra luz. ¿Te das cuenta? Tú también eres lámpara para alguien. Tus hijos te observan. Tus discípulos te siguen. Tus amigos se inspiran en tu fe. Tu testimonio es una luz. Y aunque estés cansado, no estás acabado. Tu luz aún brilla. Pero necesitas ayuda. Necesitas rodearte de los Abisais que Dios ha puesto cerca de ti. No puedes seguir guerreando solo. La guerra espiritual se gana en comunidad. David aceptó la ayuda. Y por eso vivió para pelear otras batallas, para escribir salmos, para adorar, para guiar, para preparar el trono para Salomón. Si se hubiese negado a recibir ayuda, la historia habría terminado ahí. No permitas que tu orgullo o tu silencio te aíslen en el momento de mayor vulnerabilidad. Levanta la mano, pide oración, confía, abre tu corazón, deja que otros peleen por ti, porque aún tienes propósito. Aún hay batallas que solo tú puedes liderar. Aún hay canciones que Dios espera que cantes. Aún hay un legado que solo tú puedes dejar. Reflexión: no estás solo. Si hoy estás cansado, es señal de que has estado peleando. Y eso ya es una victoria. Pero no luches más en tus fuerzas. Deja que Dios levante a Abisais a tu lado. Deja que este mensaje sea la prueba viva de que aún hay aceite en tu lámpara y aún hay poder en tu historia. Recuerda, el enemigo ataca cuando te ve débil, pero Dios actúa cuando te ve fiel. Y aunque estés agotado, si sigues creyendo, la victoria es tuya. 4. El eco del pasado. Cuando las victorias viejas despiertan guerras nuevas, David era un rey ungido, amado por su pueblo y vencedor de batallas, pero también era un hombre marcado por el pasado. Y uno de los elementos más intrigantes en su historia es que su antigua victoria sobre Goliat nunca quedó en silencio. Aunque él había vencido al gigante, su acto de fe resonó en el mundo espiritual como un grito de guerra que nunca fue olvidado por el enemigo. Lo que muchos no comprenden es que el mundo espiritual no tiene mala memoria.
Cuando haces algo que rompe una maldición, que destrona un poder, que desmantela un plan de las tinieblas, el enemigo lo recuerda. Aunque tú sigas con tu vida, aunque tú hayas sanado, aunque tú hayas seguido adelante. Goliat fue una afrenta directa al Dios de Israel. Y David, un joven pastor sin experiencia militar, lo derribó con una honda. Esa imagen no solo cambió la historia de Israel, sacudió el mundo espiritual. El grito de guerra que David soltó ese día sigue retumbando en las esferas celestiales. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17, 45. Ese fue un momento de ruptura espiritual. Fue una declaración de autoridad. No solo cayó un gigante, cayó una estructura, cayó una línea de herencia espiritual, cayó una reputación de invencibilidad. Y cuando eso ocurre, el infierno toma nota. La derrota de Goliat fue una humillación pública para los filisteos, pero espiritualmente fue algo más profundo. El reino de Dios invadió el territorio del enemigo por medio de la fe de un solo hombre. Y eso dejó heridas abiertas en las huestes de maldad. Por eso, los hermanos de Goliat no solo vinieron a matar a David, vinieron a vengar una afrenta espiritual. Vinieron por un eco del pasado. ¿Sabías que hay enemigos que se levantan contra ti por lo que hiciste años atrás? Por la decisión de salir del pecado, por cortar con relaciones tóxicas que estaban contaminando tu fe, por dejar un estilo de vida que no agradaba a Dios, por orar por tu familia, por cerrar las puertas al ocultismo, a los vicios, al resentimiento. Y aunque tú has seguido adelante, el eco de esas decisiones aún resuena. Y hay guerras que no empezaron hoy, sino cuando hiciste tu primer acto de obediencia radical. Muchos creyentes se desaniman porque no comprenden esto. Creen que algo anda mal cuando nuevos problemas aparecen. Pero lo que ocurre es que sus decisiones pasadas activaron batallas futuras. Y aquí hay una verdad poderosa que debes entender. Cuanto más alto es el llamado, más profunda es la guerra. David fue atacado por gigantes porque él ya había matado uno. Su historial lo convertía en objetivo. Tu historial de fe, tu testimonio, tu obediencia, tu arrepentimiento son como piedras que lanzaste contra el infierno. Y eso no pasó desapercibido. Pero no tengas miedo, porque así como el enemigo no olvida tus victorias, Dios tampoco. Dios recuerda cada lágrima que derramaste, cada noche que oraste en silencio, cada renuncia que hiciste por Él, cada paso que diste en obediencia, y cada uno de esos actos tiene peso espiritual. Son tus credenciales de guerra, son la prueba de que tú no eres cualquier creyente, eres un sobreviviente. Mira lo que dice el Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Aleluya. Cada lágrima tiene registro, cada guerra librada en secreto, cada victoria alcanzada en soledad tiene recompensa. Y aunque los hermanos de Goliat se levanten, Dios se levanta primero. En el pasaje de 2 Samuel 21, vemos que fueron los siervos de David quienes mataron a los descendientes de los gigantes. ¿Por qué? Porque David ya había sembrado valentía. Su fe había inspirado una nueva generación de guerreros. Tu fe inspira. Tu historia da fuerzas a otros. Hay personas que se están levantando gracias a tu testimonio. Guerreros que jamás habrías imaginado y que hoy están enfrentando batallas por ti porque tú les mostraste cómo se pelea. Así como David inspiró a Abisai, a Elhanán, a Sibecai, tú estás inspirando a otros que, aunque no veas, están siguiendo tus huellas de fe. Y esta es otra verdad espiritual. No estás peleando solo, porque tú ya sembraste valentía, y lo que sembraste ahora te está defendiendo. Reflexión. El eco de tu obediencia sigue retumbando en el mundo espiritual. Y aunque haya enemigos que se levanten por lo que hiciste en el pasado, recuerda esto. La batalla no se repite, se amplifica. Si venciste antes, vencerás ahora.
Y si lo que hiciste en el pasado provocó una guerra, es porque tu victoria sacudió el infierno. Hoy, los hermanos de Goliat pueden buscar venganza, pero lo que encontrarán será una nueva versión de ti, más fuerte, más sabio, más lleno del Espíritu, y lo mejor está por venir. 5. La venganza espiritual. El poder oculto del honor resuelto. El capítulo 21 del segundo libro de Samuel no solo revela que Goliat tenía hermanos, sino que nos deja entrever algo más profundo y peligroso, el espíritu de venganza que se activa cuando no cerramos por completo nuestras batallas. La Biblia es clara en mostrar que los descendientes de los gigantes no simplemente estaban ahí por casualidad. Ellos tenían una intención: vengar la derrota de Goliat. Ellos cargaban con una deuda de sangre, con una herencia de odio, con una amargura no resuelta contra David, y eso, espiritualmente, es tremendamente significativo, porque lo que no se resuelve se hereda, y lo que no se enfrenta se fortalece. Muchas veces en la vida cristiana vencemos a un Goliat y creemos que ya todo está resuelto. Pero lo que ignoramos es que en el mundo espiritual pueden quedar cadenas sueltas, puertas abiertas, heridas sin cicatrizar, y es ahí donde se esconde la raíz de la venganza del enemigo. ¿Sabías que hay batallas que no terminan con una victoria, sino con una limpieza espiritual profunda? David venció a Goliat en el campo de batalla, pero no exterminó su linaje, ni fue al fondo del conflicto espiritual que representaba Gat. Años después, los hermanos de Goliat regresan, no solo como guerreros, sino como portadores de una deuda espiritual no saldada. Aquí está la clave. El enemigo espiritual trabaja con lo pendiente, y ese pendiente puede estar en muchas formas. Un perdón que no diste, un trauma que nunca sanaste, una culpa que sigues arrastrando, un pensamiento que no renovaste, un pecado que quedó escondido en la oscuridad del alma. Esas pequeñas grietas son tierra fértil para que el enemigo construya su venganza, porque los gigantes no solo se alimentan del odio, también se alimentan del silencio. La venganza espiritual es silenciosa, pero letal. No aparece de inmediato, pero siempre está al acecho. Es como un eco que viaja en el tiempo, esperando una oportunidad para regresar en una forma distinta, con otro rostro, en otro momento, pero con la misma intención: derribarte. Y es por eso que Jesús, cuando sanaba o liberaba, muchas veces iba al fondo del asunto. Él no solo sanaba físicamente, sanaba espiritualmente. Liberaba no solo al cuerpo, sino al alma. Ve y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5, 14. Porque el Señor sabía que lo que no se rompe completamente puede regresar con más fuerza. La Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si encuentra la casa desocupada, limpia y adornada, vuelve con otros 7 peores. Mateo 12, 43-45. ¿Qué significa eso? Que una victoria parcial puede ser peligrosa. Y David, por más ungido y victorioso que era, también dejó cosas sin cerrar. La ciudad de Gat seguía en pie. El linaje de los gigantes seguía vivo. El odio contra él seguía fermentando. Y, tarde o temprano, esa venganza espiritual se activó. ¿Y tú? Has ganado batallas, pero ¿has sanado completamente? ¿Has perdonado a quien te hirió? ¿Has soltado lo que te detiene? ¿Has rendido a Dios esa área oculta que no quieres enfrentar? Porque lo que no se enfrenta, te enfrentará. La historia de David nos muestra que no basta con derribar al gigante, hay que derribar el sistema que lo creó, hay que cortar la raíz espiritual, hay que cerrar ciclos, quebrar pactos, romper cadenas, hacer limpieza profunda. Y la buena noticia es que Dios te ofrece eso hoy. Él no solo quiere darte una victoria más, quiere cerrar por completo el ciclo de los gigantes en tu vida. Ya no es momento de solo celebrar las piedras que derribaron a Goliat.
Es momento de levantar la espada y eliminar toda raíz que quedó viva. Porque si no lo haces, esa raíz puede levantarse con más fuerza, en forma de ansiedad, de desesperanza, de culpa, de pensamientos de derrota. La venganza del enemigo se activa cuando dejamos cosas sin entregar a Dios. Pero hay esperanza. Dios le dio a David la victoria final. Y no lo hizo solo a través de sus manos, sino a través de su ejército, de sus aliados, de sus discípulos. Porque cuando te humillas, cuando reconoces tu cansancio, cuando te rodeas de gente fiel, cuando buscas la limpieza del espíritu, el Señor pelea por ti. Hoy es un día para hacer un cierre espiritual, para declarar: no más puertas abiertas, no más voces del pasado, no más ciclos sin cerrar. Hoy pongo todo ante el altar. Hoy limpio mi casa espiritual. Hoy le cierro la puerta a la venganza del enemigo. Reflexión. Tu victoria no es completa hasta que tu alma está en paz. No hasta que tu pasado ha sido redimido. No hasta que las raíces han sido arrancadas. No hasta que la puerta ha sido sellada. Y hoy, con la autoridad del nombre de Jesús, tú puedes declarar: mi historia de dolor termina aquí. No habrá más venganza espiritual. No heredarán mis hijos los gigantes que yo enfrenté. Hoy se cierra la historia de Gat en mi vida, porque lo que el enemigo quiere recordar, Dios ya lo perdonó y lo limpió. 6. El linaje de los valientes. Cuando tu fe inspira a otros a derribar gigantes, cuando pensamos en la historia de David, es común asociar su valentía con la escena más famosa de su vida: el enfrentamiento con Goliat. Pero muy pocos se detienen a ver la herencia espiritual que David dejó a través de su fe. Porque una cosa es derrotar a un gigante, y otra muy distinta es formar a otros que también aprendan a derribar los suyos. Después de la derrota de Goliat, David siguió su camino. Se convirtió en rey, enfrentó guerras, lideró a un pueblo. Pero el impacto de su valentía no terminó con su victoria personal. Su testimonio despertó una generación de hombres llamados en la Biblia los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. 2 Samuel 23, 8. Y lo que sigue en ese capítulo es una lista gloriosa de hombres que realizaron hazañas dignas de admiración. Derrotaron ejércitos, mataron gigantes, se jugaron la vida por su rey. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Muchos de ellos no tenían un origen glorioso. Algunos eran afligidos, endeudados, perseguidos. Cuando David huía de Saúl, se refugió en la cueva de Adulam. Y ahí, en la oscuridad, en la soledad, comenzaron a reunirse con él hombres quebrantados, sin esperanza, sin dirección. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. 1 Samuel 22. 2. ¡Qué hermoso! David, el matador de gigantes, ahora era líder de un ejército de derrotados. Pero aquí está el poder transformador de la fe. Él no los dejó así. David no solo vencía enemigos, David levantaba vencedores. Y es eso lo que marca la diferencia en la vida de un creyente maduro. No se trata solo de contar tus victorias, se trata de formar a otros para que también peleen, de inspirar, de enseñar, de guiar, de mostrar que, con Dios, hasta el más roto puede convertirse en guerrero. Los hermanos de Goliat no fueron derrotados por David directamente. Fueron los valientes de David quienes los derribaron. Y mató Sibecai Husatita a Asaf, que era de los descendientes de los gigantes. 2 Samuel 21, 18. Después hubo otra guerra, y Elhanán, hijo de Jaaré, Orejim de Belén, mató a Goliat el Gitita. Versículo 19. ¿Ves el patrón? Lo que comenzó con una piedra y una honda en manos de un joven pastor, se multiplicó en una generación de guerreros que aprendieron a derribar gigantes. Aquí hay una enseñanza clave para ti. Tu fe está formando guerreros. Tal vez no lo veas ahora, tal vez no lo sepas, pero hay personas mirando tu vida, tus hijos, tus discípulos, tus amigos, gente que escucha tus palabras, que observa cómo enfrentas las pruebas, que se fortalece cuando te ve orar, que se anima
cuando te ve adorando en medio del dolor. Tu ejemplo vale más que 1000 sermones. David sembró valor y cosechó un ejército. Su historia se multiplicó, su victoria se expandió, su testimonio encendió otras antorchas, y eso también es para ti. Cada vez que decides no rendirte, estás enseñando a alguien más a resistir. Cada vez que hablas vida en vez de quejarte, estás sembrando fe. Cada vez que perdonas, inspiras sanidad. Cada vez que vences tu gigante personal, estás preparando el camino para que otro venza el suyo. Dios no te está entrenando solo por ti. Te está entrenando para que inspires a otros, para que seas como David en Adulam, para que abraces a los afligidos y les muestres que pueden convertirse en valientes. Porque la batalla que hoy enfrentas no es solo tuya, es generacional. Y si tú vences, otros también vencerán. Los hermanos de Goliat eran reales, vinieron con fuerza, pero no lograron vencer a David ni a su legado. Porque el poder de una vida ungida no termina con la vida, se transmite. Hoy más que nunca, el mundo necesita valientes, no solo pastores, no solo líderes visibles, creyentes comunes llenos del Espíritu, que se atrevan a derribar gigantes y formar guerreros. Y tú puedes ser uno de ellos. O ya lo eres. Reflexión. Tú estás formando tu propio ejército de valientes. Cada oración, cada testimonio, cada palabra que compartes es semilla de valentía para otros. La victoria sobre Goliat no fue el fin, fue el inicio de una revolución espiritual. Fue el nacimiento de una generación que no se intimidó ante gigantes. Y tú formas parte de esa generación. Hoy el Espíritu Santo te recuerda, tu testimonio está formando guerreros. Y cuando llegue el momento, esos guerreros también derribarán los gigantes que tú no necesitas enfrentar, porque sembraste fe en ellos. 7. Cuando el enemigo regresa disfrazado. El ciclo oculto de los ataques repetidos, una de las verdades más inquietantes que se revelan a lo largo de la historia de David y los gigantes, es esta. El enemigo no siempre regresa con la misma cara, pero sí con el mismo propósito. El enemigo es persistente, es astuto, aprende de sus derrotas y muchas veces cambia su forma para atacar de nuevo con más sutileza, con más estrategia, con más precisión. Los hermanos de Goliat eran diferentes en apariencia, diferentes en nombre, pero todos estaban motivados por lo mismo, venganza. Y eso nos muestra un principio espiritual que muchas veces pasamos por alto. El enemigo puede ser derrotado hoy, pero si no estamos vigilantes, si no entendemos cómo actúa, puede regresar disfrazado, más sutil, más peligroso. Jesús lo dijo con claridad. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12, 43-45. Esto es lo que le ocurrió a Israel con los gigantes. Pensaron que, al derribar a Goliat, la amenaza había terminado, pero no entendieron que el enemigo regresaría disfrazado de hermano, regresaría como herencia de odio, regresaría con una nueva estrategia. ¿Cuántos creyentes viven atrapados en ciclos que se repiten? Ciclos emocionales, ansiedad que desaparece por meses y de pronto regresa. Ciclos familiares, discusiones, rupturas, adicciones que parecen superadas y vuelven a aparecer en generaciones posteriores. Ciclos espirituales. Momentos de fuego y pasión por Dios, seguidos por períodos de frialdad y silencio. Esto no es azar, no es simplemente mala suerte, es el enemigo disfrazado. Es Goliat regresando con otro nombre. Es el mismo espíritu, en otro tiempo, con otra máscara. Y si no tienes discernimiento espiritual, puedes pensar que es una batalla nueva, cuando en realidad es una batalla antigua, con una apariencia distinta. Aquí es donde entra la sabiduría que Dios quiere darte,
porque el Espíritu Santo no solo te da fuerza para derribar gigantes, también te da visión para reconocerlos cuando vienen camuflados. David fue valiente con Goliat, pero su mayor sabiduría fue saber que no podía pelear todas las batallas solo. Él entendió que cuando el enemigo regresaba, era necesario contar con hombres fieles, con aliados espirituales, con estrategias nuevas. Así también tú necesitas entender esto. Hay batallas que ya conoces, pero el enemigo está esperando que bajes la guardia. Está esperando que te acomodes. Está esperando que pienses que ya no necesitas orar tanto, que ya no necesitas ayunar, que ya no necesitas congregarte. Y entonces, cuando encuentra tu alma barrida y adornada, pero vacía, entra con más fuerza. El arma más peligrosa del enemigo no es el ataque frontal, sino el disfraz. A veces se disfraza de amistad, a veces se disfraza de lógica, a veces se disfraza de distracción inofensiva, a veces se disfraza de comodidad espiritual. Y tú no puedes permitirte ignorar las señales, porque si ya venciste un Goliat, eso significa que llevas marca espiritual. Eres un objetivo, eres alguien que ya derrotó estructuras oscuras. Y eso significa que el enemigo querrá regresar para probarte, para desenfocarte, para desanimarte. Pero hay buenas noticias. Si estás vigilante, si te mantienes lleno del Espíritu, si decides cada día cerrar las puertas, tu vida será inexpugnable. No porque seas perfecto, sino porque habitas bajo la sombra del Altísimo, porque has entendido que la victoria no es un evento, es una posición espiritual. David venció a Goliat, pero después tuvo que formar hombres, levantar estrategias, tomar decisiones difíciles para asegurarse de que el enemigo no volviera a establecerse. Y eso también se aplica a ti. Tal vez ya perdonaste, pero necesitas establecer límites emocionales saludables. Tal vez ya dejaste el pecado, pero necesitas limpiar tus entornos, tus amistades, tus hábitos. Tal vez ya fuiste sanado, pero ahora necesitas alimentar tu alma para que no vuelva la enfermedad emocional. Los hermanos de Goliat no venían solos, venían con peso espiritual, con historia, con intención. Así también, los ataques que enfrentas hoy no siempre son casuales. A veces están conectados con batallas antiguas no resueltas o con nuevas formas de un enemigo viejo. Por eso, el Señor te dice hoy, vigila, discierne, no bajes la guardia, no permitas que Goliat regrese por otra puerta. Y si ya ha entrado, si sientes que hay una batalla repetida, un ciclo oscuro, una tristeza que vuelve, una tentación disfrazada, no temas, porque así como David no peleó solo, tú tampoco estás solo. El Espíritu Santo pelea por ti, y no solo eso, te da luz para ver lo que tus ojos naturales no ven. Este es un tiempo de discernimiento, de claridad, de firmeza. No permitas que un enemigo disfrazado destruya lo que una victoria gloriosa ya había conquistado. Reflexión. Tu mayor victoria no es solo derribar al gigante visible, es reconocer al gigante disfrazado antes de que entre, es cerrar las puertas con sabiduría, es permanecer en oración cuando todo parece estar bien, es no confiarte de la aparente calma, porque los hermanos de Goliat no gritan, no se anuncian, solo se acercan esperando una puerta abierta. Pero si hoy decides mantenerte firme, vigilante, lleno de la presencia de Dios, puedes estar seguro. Ningún gigante disfrazado podrá vencerte, porque el que venció una vez, con Dios, puede vencer siempre. 9. La herencia de la guerra. Cómo tus batallas preparan la victoria de los que vendrán. La historia de los hermanos de Goliat no es simplemente un relato de revancha, es un retrato espiritual de cómo las guerras que libramos hoy pueden abrir o cerrar el camino para las generaciones futuras. El conflicto entre David y los gigantes no fue solamente personal, fue profético, fue generacional. Fue una guerra que marcó el destino de Israel y la preparación del terreno para el reinado de Salomón. Piénsalo por un momento. David derribó a Goliat cuando era joven, enfrentó la venganza silenciosa de sus hermanos en su madurez, y luego dejó un legado de paz para su hijo. Esa secuencia no es accidental.
Es una lección divina. Muchas veces creemos que nuestras batallas son únicamente nuestras. Pensamos que el dolor que atravesamos, los enemigos que enfrentamos, los traumas que sanamos, las cadenas que rompemos, tienen que ver solo con nuestro crecimiento. Pero no. Cada guerra que tú enfrentas hoy tiene un eco en el mañana de otros. La Biblia dice que cuando Salomón llegó al trono, no tuvo que pelear con gigantes. Tuvo un reino establecido, un trono firme, un legado sobre el cual construir. ¿Y por qué fue así? Porque David peleó por él. Porque David no dejó que los enemigos del pasado siguieran respirando en el presente. Porque David se levantó contra los hermanos de Goliat y los venció a través de los valientes que él formó. En 1 Crónicas 22:8, Dios le dice a David: has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. Pero he aquí, un hijo te nacerá. Él edificará casa a mi nombre. Él será mi hijo, y yo seré su padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Dios no le permitió a David edificar el templo, no por castigo, sino porque su llamado fue luchar para que otros pudieran edificar. Y eso también se aplica a ti. Hay batallas que estás peleando hoy que no son para que tú veas la gloria completa, sino para que alguien más, que viene detrás de ti, pueda caminar sobre tierra firme. Tal vez tus hijos no tengan que enfrentar la adicción que tú venciste. Tal vez tu familia no tenga que vivir el abandono que tú superaste. Tal vez tu linaje no repita el ciclo de divorcio, enfermedad, ruina o pecado que por generaciones los persiguió. ¿Por qué? Porque tú decidiste pelear. Porque tú decidiste cerrar la puerta a los hermanos de Goliat. Porque tú no te conformaste con haber vencido una vez. Tú perseveraste. Y hay algo profundamente sagrado en eso. Porque el reino de Dios no se construye solo con milagros. Se construye con fidelidad, con perseverancia, con obediencia silenciosa, con lágrimas escondidas, con noches de oración que nadie vio, con decisiones que nadie celebró, pero que en el mundo espiritual hicieron temblar los cimientos del infierno. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que aunque David no construyó el templo, Dios sí lo incluyó en cada piedra. Porque cuando Salomón comenzó a construirlo, lo hizo con materiales, planos, riquezas y dirección que David ya había preparado. Esto nos enseña algo profundo. Tu victoria no siempre se verá en lo visible, pero se sentirá en lo eterno. Tal vez no veas el fruto completo, pero lo sembraste con tus batallas. Tal vez no levantes el edificio, pero tú pusiste los cimientos con tu sangre, tu fe y tu obediencia. Y lo más importante, lo hiciste confiando en que Dios pelea contigo. Porque en el relato de 2 Samuel 21, cuando los descendientes de los gigantes fueron derrotados, la Biblia dice: estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. La victoria no fue solo de él, fue colectiva, fue un legado compartido. Así también, tú no estás luchando solo por ti, estás sembrando para los que vienen detrás, estás limpiando el terreno para que otros puedan correr sin piedras. Estás preparando un futuro donde el nombre de Dios será glorificado, no por lo que ellos enfrentaron, sino por lo que tú decidiste vencer. Y esto no solo es válido para los padres y madres, es válido para líderes, pastores, intercesores, discípulos, creyentes fieles. Cada vez que decides seguir adelante, estás haciendo historia, historia que otros algún día recordarán como su punto de partida. Reflexión. Tu guerra tiene sentido, tu dolor no es en vano, tu esfuerzo está construyendo un camino, no para la fama, no para el reconocimiento, sino para que el nombre del Señor sea honrado en tu linaje. Como David, tú estás cerrando el ciclo de los gigantes, estás escribiendo un nuevo capítulo para tu descendencia, estás venciendo hoy lo que tus hijos jamás tendrán que enfrentar. Y estás dejando como herencia no una historia de derrotas, sino un legado de fe. Los hermanos de Goliat no prevalecieron, porque David no se rindió. Y si tú tampoco te rindes, Dios usará tu historia como base para levantar nuevas generaciones de guerreros que no temerán a los gigantes,
porque sabrán que tú ya los venciste. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy especial. Tú formas parte de los pocos valientes que no abandonan la batalla. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este. Muy pocos son capaces de escuchar con paciencia, con el alma abierta, con hambre de revelación. Pero tú sí lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Hoy has descubierto una verdad poderosa. Goliat no estaba solo. Lo que muchos creían que era una victoria cerrada, en realidad fue el inicio de una guerra más profunda. Porque el enemigo, cuando ve que has derribado a su campeón, no se retira, se reorganiza. Pero tú ya no eres el mismo. Ya no eres el que enfrentó por primera vez a un gigante con temor. Ahora conoces las estrategias del enemigo. Has aprendido que hay batallas que regresan disfrazadas, que existen ciclos espirituales que se repiten si no son cerrados. Has comprendido que las guerras de hoy son herencia espiritual para las victorias de mañana. Dios te trajo hasta aquí porque hay algo en ti que está despertando, un llamado, una conciencia nueva, una firmeza diferente. Estás siendo transformado de espectador en guerrero, de oyente en protagonista. De alguien que solo recibe, a alguien que ahora porta una espada. Y si tú portas una espada espiritual, es porque fuiste llamado a liberar territorios, a romper maldiciones, a cerrar los ciclos que tus padres no pudieron cerrar, a declarar que los hermanos de Goliat no heredarán tu casa, tu sangre, ni tu futuro. Hoy hiciste un viaje profundo a través de la palabra, pero esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. En los comentarios, escribe esta frase con toda la fe de tu corazón. Mi fe está cerrando las puertas que los gigantes usaban para entrar. Soy parte de la generación que no teme la venganza del enemigo. Cuando escribes esa frase, no solo estás comentando, estás declarando públicamente que tú entiendes la magnitud de esta revelación. Estás afirmando que aceptas tu lugar en esta guerra espiritual, que reconoces que tus batallas tienen propósito, que tu historia tiene poder, que tu llamado tiene urgencia. Y quiero que sepas que yo estaré leyendo cada uno de esos comentarios, porque ahí sabré los nombres de los elegidos que llegan hasta el final, aquellos que no temen la profundidad, los que no se conforman con una fe superficial, los que caminan más allá del ruido religioso, buscando la voz de Dios en la intimidad. También quiero pedirte algo importante. Si aún no lo hiciste, suscríbete al canal ahora mismo. Este canal no es solo un espacio de contenido, es un altar, es un lugar donde muchos vienen a alimentarse espiritualmente, porque no tienen cerca una iglesia, o porque necesitan una palabra directa, sincera y llena de presencia. Cuando tú te suscribes, estás diciendo, yo apoyo esta misión espiritual. Yo quiero que más personas escuchen lo que Dios está diciendo a su pueblo. No te imaginas cuánto bien puedes hacer simplemente presionando ese botón. Y también dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, obligas al sistema de YouTube a mostrar este mensaje a más personas, personas que quizás hoy están enfrentando su propio Goliat, que no saben que detrás de una victoria puede venir una venganza, que necesitan estar alerta y que encontrarán aquí una palabra de revelación que puede salvar sus vidas. Esto que estás viendo no es entretenimiento, es guerra espiritual. Y tú estás participando activamente al compartir, comentar, dar me gusta y suscribirte. Hazlo con fe. Hazlo sabiendo que estás sosteniendo la espada con tus propias manos. Y ahora, antes de terminar este video, quiero invitarte a algo más, algo sagrado, algo profundo. Quédate unos minutos en silencio. La música que seguirá al terminar mi voz no es para que cierres la pestaña o cambies de contenido, es para que descanses, para que te sumerjas, para que entres en ese momento de comunión íntima con Dios. Te animo a no cortar la conexión, a quedarte quieto, a cerrar los ojos, a dejar que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu alma, que le entregues al Señor tus gigantes, tu historia, tus temores, tus heridas, y en ese momento, cuando todo esté en silencio,
Habla con Dios. No necesitas palabras complicadas. Solo dile, gracias por la revelación que me diste hoy. Gracias por mostrarme que no estoy solo. Gracias por las batallas que estás peleando por mí. Aquí estoy, Señor. Haz tu voluntad en mí. No hay mejor forma de terminar este mensaje que en adoración, en gratitud, en paz. Y si este video tocó tu alma, si sientes que Dios habló contigo, te invito a que lo compartas con alguien más. Envíaselo a esa persona que ha estado luchando, a ese amigo que parece cansado, a ese familiar que ha enfrentado muchas derrotas. Tal vez tú seas la persona que Dios quiere usar para despertar a otro valiente. Tú eres parte de algo más grande. No estás solo, no estás perdida, no estás olvidado, estás en guerra, pero con la victoria garantizada. Porque si Dios te trajo hasta aquí, es porque está contigo hasta el final. Ahora, respira, cierra tus ojos y deja que el Señor hable en lo profundo. Nos veremos en el próximo mensaje, pero por ahora, quédate. Quédate unos minutos en su presencia y deja que la paz de Cristo gobierne tu corazón.